Vamos a continuar con nuestro tema de sanidad del alma. Estamos ya en la página 9 de nuestro manual y la letra F, que es síntomas de dolencia del alma. Vamos a ubicarnos. Los síntomas de los pecados no confesados ni renunciados son casi semejantes a los de la dolencia del alma, porque en ambas situaciones está obrando elementos pecaminosos, es decir, frutos de la carne. En este trato se necesita pedir discernimiento del Espíritu Santo, ser sensible a su dirección y no llegar a conclusiones apresuradas. Nuestra meta no es condenar, sino ayudar al aconsejado para que reciba sanidad de su alma. Hemos hablado que para poder recibir sanidad del alma, sanidad de las heridas emocionales, se necesita confesión, porque hay algunas cosas que el Señor nos está hablando que debemos confesar. Ese es un trato que es personal. Nosotros no podemos obligar a las personas a confiesen sus pecados. Al pastor tiene que confesar todos los pecados, ¿no? Es una dirección personal. La persona... uno aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo para tomar decisiones en esta vida. Y así también en nuestra vida moral, el Espíritu Santo nos habla, arregla este asunto, arregla este. Entonces, y por eso entonces van a confesar ante el pastor o una persona. Sanidad del alma no se hace al por mayor, ya todo es una oración, sino es uno a uno. Las hermanas de repente con mi esposa, yo con los varones, así, ¿no? O si vamos a ir de repente yo y mi esposa a una dama, podemos atender, porque son cosas muy personales que hay que hablar ahí. Eso queda en privado, queda ahí en ese trato, en ese momento. Y por eso entonces cuando hay esas confesiones, no hay que expresar, como decir, asombro sería, ¿no? O que, por ejemplo, un muchacho hablaba, dice, no, ya era casado, decía, yo cuando me acuesto con mi esposa, recuerdo a las 40 mujeres que estuve, dice, antes de conocerle a ella. Eso estaba en su pensamiento. Y por eso su vida sexual estaba afectada. Entonces, cuando escucha eso, estás proponiendo que tu vida moral es mejor que el otro. Porque yo no estaba con 40 mujeres, solamente con 5. No, tenemos que recibirlo con serenidad porque el ser humano ha hecho cosas tan perversas, ha hecho. Y precisamente por eso es que él necesita confesar. Hay cosas que debemos contar a otros porque ahí está la herida, ahí está la herida. Mientras no se confiesa, no va a sanarse eso, no va a haber sanidad. Por eso nos está diciendo, no llegue a conclusiones apresuradas, ¿no? De repente este hombre tan perverso, esta mujer tan perversa, no, es un ser humano que ha caído en muchas faltas, pues, ha entregado su vida al pecado. Y ahora estamos hablando de pecados no confesados. Hay cosas que hemos dicho, nos ha sucedido a nosotros, esto me va a llevar a la tumba. A nadie va a saber. Peor, pues, lo estás cargando solo. ¿Ves? Sí, Dios te ha perdonado. Hemos dicho que salvación es una cosa, santificación es otra cosa. Salvación solamente por Jesucristo, no porque andas bien, porque eres más santo, ¿no? Santificación sí, eso nos va a costar en esta tierra. Entonces Cristo te lleva al cielo por su obra en la cruz del Calvario. Al ladrón que ha estado ahí al costado del Señor Jesucristo, murió en la cruz, ese hombre cuántas heridas tenía, porque era ladrón y precisamente porque ha sido condenado a muerte, porque había hecho cosas tan dañinas contra la gente, pero se fue al cielo, ¿ves? Con todas sus heridas emocionales, sus opresiones malignas, se fue al cielo, porque eso es salvación, eso es el regalo de Dios.
Pero santificación, eso tenemos que lucharlo en esta tierra. Entonces, esos pecados no confesados, y a veces pecados confesados, pero que no, no enmienda, no cambia de camino. Pues. Se puede ser, otra vez caí, pastor, en alcoholismo, ¿sí? Otra vez en alcoholismo. ¿Sí? Hay que tener, sí, paciencia, porque algunos no se fortalecen así rápido, ¿no? Pero ya debe haber cierta señal de que está superando. Pues. No, pues en la misma manera va a estar practicando el pecado. Entonces, por eso está diciendo, no hay que llegar a conclusiones apresuradas cuando la gente nos cuenta, vamos a decir, las situaciones asombrosas, ¿no? Tienes que santificar tu oído, cubrir tu oído con la sangre de Jesucristo para que no te afecte todo eso, porque vas a escuchar cosas terribles. Ahí están entonces algunos síntomas, ¿no? Los siguientes no es una lista absoluta de los síntomas. Si se descubre en el paciente algunas de ellas, es probable que sea debido a algún trauma, alguna herida emocional. La confirmación debe darle el Espíritu Santo. Mucho discernimiento necesitamos del Espíritu Santo. Uno, ¿cuál es el primer síntoma? Tristeza sin causa aparente. Hay un llanto angustioso cuando es ministrado con la imposición de manos o en culto donde hay un mover del Espíritu Santo. El llanto no siempre es señal de una vida interior sana. Hay gente que llora en las manifestaciones del Espíritu, ¿no? Pero ¿por qué está llorando? Ahorita el caso. A veces están lamentando de su vida pasada. Porque se libera. ¿No? Bueno, saludable es llorar por decir, no, Dios, ¿de dónde me ha sacado? Estoy feliz contigo, Señor. Quiero amarte, Señor. Reconociendo las obras de Dios, pero culpándonos, condenándonos a nosotros. Tantas cosas malas he hecho, más bien ya estoy acá. Todo siempre recordando lo malo que hemos hecho. Y a veces en el culto nosotros pensamos, uy, un culto avivado, tantas personas han llorado. Pero si están llorando por heridas del alma, no es una buena señal. Están llorando por su pasado. Ahí está el caso, el asunto. ¿Ves? No ha sido sanado. No ha sido sanado. Están recordando. Ajá, no ha sido sanado. Rechazo a sí mismo, eso se llama baja autoestima. Romanos 12:3, a ver, léalo, ¿no? Romanos 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí como cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense de sí, dice, con cordura. A veces nos rechazamos a nosotros mismos por cosas que hemos hecho. Pues. Esa persona siente que nadie le ama o tiene un sentimiento obsesivo de culpa. Como el caso de un joven que tuvo una decepción amorosa y luego dijo, Dios me está probando por 7 tiempos, así que voy a ser como Nabucodonosor, viviré como una bestia por 7 tiempos. Y se fue a los basurales y comía desperdicios. ¿Cómo llegó a eso? ¿Por qué lo confesó? Él habló, entonces su conducta luego le siguió. Pues. Entonces, sí, hemos hecho cosas malas, pero hay un Cristo de perdón. Pues. Hay un Dios de perdón. La autoestima baja es que nos echamos la culpa, a veces hasta cuando hemos sido agredidos. Nosotros hemos sido agredidos, pero nos echamos la culpa. Y la otra persona, como es inconversa, depende dura de corazón, ahí está viviendo en su vida de pecado. ¿Ves? No sentir que nadie le ama es esperar que otra persona le haga feliz. En la vida uno tiene que ser feliz por sí mismo.
Sí. Yo soy feliz por lo que soy. Soy persona, soy hijo de Dios, estoy siguiendo el camino del Señor. No soy dueño de toda la historia. Pero yo soy responsable de 1954 hasta los 100 años que voy a cumplir, ¿no? Sí. Entonces, de eso soy responsable, no pues de antes ni después, ¿sí? Porque soy parte de esta historia. Pero el caso es que no debemos llevar culpa que no, este, a veces la mente lo asume. Por ejemplo, una familia numerosa y están hablando, es decir, escasez, falta, no pueden estudiar los hijos, ya primaria no es, todo eso. Y el pequeño llega, pues el quinto, el sexto ya, se ve como culpable. Por mi culpa, acá falta plata. No podemos comer bien, no podemos vestirnos bien, no pueden estudiar mis hermanos mayores, ¿ves? Se echa la culpa, ¿ves? De lo que no. ¿Qué culpa tiene de haber venido en esa familia pobre? Así es. Ese es el enemigo usando la naturaleza pecaminosa, que tú no vales nada. Nadie te ama. O interpreta las acciones de sus padres o personas como que no le aman. Entonces, uno hay que mirarse, pero ¿no? Yo fui creado, es decir, en un tiempo, es también lo que la Biblia habla, pues Dios tiene un propósito para cada persona que ha nacido en esta tierra. Si cumplimos ese propósito, feliz nos vamos de esta tierra, pero si hacemos nuestro propio camino, vivimos a nuestra manera, no cumplimos el propósito de Dios, ahí sí, nos vamos con tristeza, fe. Y cuando están para morir, hubiera querido vivir más, hubiera querido hacer esto. No, usted cumple el propósito de Dios. Para Juan el Bautista, ¿cuál era su propósito? A ver, para Juan el Bautista. Él no hizo milagros, Preparaba el ¿sí o camino no? para la venida de Jesús. Él no tuvo riquezas. ¿Su vestido qué era? Pues, El rústico. cuero tenía amarrado acá. ¿Y dónde predicaba? En el desierto del río Jordán, al otro lado todavía. Esa era la comisión era presentar a Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios. Ese era su propósito. ¿Cómo murió? Decapitado por el capricho de una señora que le confrontaba su pecado, el profeta. Ese es el propósito, se fue feliz. No es la forma como muere, sino cumplió su propósito y punto. ¿Sí? Entonces tratemos de entender, ¿no? Señor, ¿para qué me has traído a este mundo? Ya hago mi trabajo y me voy feliz. No somos responsables del pasado ni del futuro de que vivimos. Las personas han hecho cosas en el pasado, las personas seguirán haciendo cosas en el pasado, incluso familiares. Mis hijos harán cosas en el futuro, son responsables también de ellos, ¿no? Yo le digo a veces en consejería a los papitos, ¿no? Tú llevas la carga de haber criado bien, eso sí, tu responsabilidad. De haber criado, ya le diste una formación, pero no lleves la carga de las decisiones de ellos, pues. ¿Sí o no? Porque ellos toman decisiones ya, pues, son mayores, toman decisiones. La salvación es personal, en qué van a usar su vida es personal. Yo te he encaminado, te he llevado hasta aquí, vamos a ir, estaré siempre para escucharte, ¿no? Cuando tienes, pero no podemos no debemos llevar la carga de las decisiones de ellos. Toman sus decisiones. Entonces yo le decía a un papá evangélico, así de cuna, Tres de sus hijos creo estaban mal camino, pero han estado en la escuela dominical, pero estaban ahí. Estos iban a ser predicadores, ahora están en el mundo. Yo le digo, pero ya has hecho tu parte. Ahora, déjalo. ¿Qué dice la Biblia? Lo que se siembra, se cosecha. Van a cosechar. Pero
También no le sobreprotejas, pe. A veces nosotros somos más buenos que Dios, pe. Cuando el Señor, cuando el Señor lo está tratando, No somos más buenos que Dios. que- O sea, nos queremos hacer más buenos que Dios, pero no somos más buenos. mira, cuando el Señor lo está tratando, déjalo, sigue orando, sigue orando. El Señor lo va a hacer volver. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? A ver, ¿por qué el papá no le fue a buscar cuando en el siguiente pueblo, el otro pueblo, estaba malgastando la plata y toda la herencia? ¿Y por qué no le fue a buscar? Eh, Solo volvió. si lo hubiera hecho volver de ahí, otra vez se hubiera ido. Otra vez hubiera vuelto. Pero cuando se fue, y él siempre esperaba, que oraba a Dios, pues, confiaba en el Señor. Y por eso cuando está mirando de lejos, apareció, fue que venía su hijo. Él le permitió que vaya. Y cuando ya tocó fondo, mira, para nosotros es una historia, parece. Es un judío pasteando chanchos. Para el judío, los chanchos son animales inmundos. Lo más bajo que puede caer un judío. Ahí lo llevó Lo más bajo. hasta lo más bajo. Para que de ahí lo levante. Y había hambruna, dice, había hambruna. Ahí se fue todo por uno. Claro. Cuando chocó fondo, ahí dijo, recordó, mira, recordó, volvió en sí. O sea que estaba fuera de sí, ahí malgastando su plata con mujeres, todo. Ya buscó trabajo, pero como era hijo de mamita, hijo de papito, no sabía hacer cosas, pues. Entonces lo único que podía hacer, cuidar. Chancho. No sabía albañilería, no sabía gasfitería. De repente en ese tiempo de la labranza, ¿no? La agricultura, el cuidado de los ganados, no sabía, pues. Entonces lo único, cuidar chanchos, hay que ya. Y todavía no le daba alimento a él, para él, sino él quería comer, dice lo que comían. Ahí también ten cuidado, porque nosotros interpretamos nuestro medio, pues, al chanchito le damos las sobras, ¿no?, de la comida, pero eran algarrobos, esa fruta que ahora se vende, pues, ¿no?, dulce. Ahora se vende harina de algarrobo, todo eso, se vende como crema, ¿no?, como la miel, pues, ¿no?, algarrobo, dulces, ¿no? Algarrobina. Otra. Algarrobina, fe, ¿no? Ah, O sea, eso era, fe. O sea, esa fruta comían los cerdos. comían bien. Y él quería comer, dice. Y no le daba, o sea, no le permitía a su patrón que coma el alimento de los cerdos. Hasta ahí llegó. Cuando tocó fondo, ahí se acordó de eso. Oh, en la casa de mi padre, hasta el más sencillo obrero tiene alimento. ¿Y yo qué hago aquí? Se dio cuenta que estaba en medio de cerdos. Soy hijo. Entonces se volvió. Si lo hubiera sobreprotegido, ese hombre no hubiera vuelto. Sé que cuando volvió a la casa de su padre, para nunca más volverse, salir de ahí. Aprendió de sus errores. Sí, hay que aprender también, así. Que Dios lo va a tratar, pe. Igualito como nosotros nos corrige, va a corregir a nuestros hijos, pe. Entonces, por eso cumplimos nuestro propósito en esta tierra. ¿Cuál es mi propósito, Señor? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es tu deseo para mi vida? Eso debemos cumplir, ¿no? 3, también otro síntoma es por los complejos que tiene, por sus complejos tiene dificultad de llevarse bien con las personas. Es el caso de un joven que era tan tímido que cuando recibía un favor de una señora, él tenía toda la intención de darle gracias por la comida. Pero llegado el momento, se levantaba de la mesa y se iba sin mirar a la señora. Ella interpretaba eso como una ingratitud. Así era tan tímido que no tenía fuerza para darle gracias, que no, gracias por la comida, nada. Eso es una dificultad tremenda. El otro caso de otra persona que le acusaron de robar un animalito del vecino, pero él no se defendió, no dijo nada,
porque el vecino gritaba y agitaba sus puños. Por esa timidez. Es una timidez tan, ¿cómo se dice?, limitante. Hay que tener cierto temor, sí, precaución, todo eso, pero cuando es un miedo, un temor ya que te paraliza, no es saludable. Es un síntoma, ¿no? Amargura también, otro síntoma. Muestra un espíritu crítico a todo. Siempre encuentra que algo está malo. Rechaza a ciertas personas, que pueden ser gente con bigote, morenos, gringos, altos o bajos. Juzga muy duramente ciertos pecados y tolera a otros. Vamos a ver, mira, la amargura está bien camuflado. A veces se viste como si a mí me gusta que se hagan las cosas todo ordenadamente, que se hagan las cosas perfectamente. Pero cuando está buscando que se hagan las cosas perfectamente, la persona que está sana ve las cosas malas que está y ve también lo bueno. A lo bueno le felicita, ¿sí o no? Porque tiene una sanidad. Y a lo malo lo corrige. En cambio, cuando está herido, solamente ve lo malo. No tiene que ser bien, tiene que ser bueno. Pero no ve que de repente la misma persona hace cosas buenas, pero no ve eso, sino ve solo lo malo que hace. Ah, no ve lo bueno, solo lo malo. Lo malo nomás ve de esa persona. Y usa estas palabras que las damas no deben usar. Por eso ahora no hay ningún varón que me acompañe, me defienda. Dice, tú nunca, tú siempre, todo lo haces. Tú nunca sacas la basura. ¿Alguna vez habrá sacado, siquiera una vez? Eso ya lo descalificó. Generalizó todo. Tú siempre te levantas tarde. Alguna vez se habrá levantado, o 10 veces. Pero cuando dices tú siempre, ¿ves?, es una palabra imprecisa. ¿Sí? Todo, dice, todo lo hace, toda la vida, así nomás. Toda la vida. Son palabras imprecisas. Es porque tienes espíritu crítico, todo lo ve mal, todo lo ve. Todos hacen lo malo. Esa persona solamente es perfecta. Y hace daño con eso. ¿No? Hay que saber expresar. En un tratamiento, porque esto tiene que ver con también lo que hacen los terapeutas, los psicólogos. Sus hijos estaban desordenados y todo ese era el problema por el cual fueron papá y mamá al psicólogo. Y el psicólogo le dijo, ¿y cómo le tratan a ustedes? A ver, ya hay las cosas malas, desobedientes, malas notas, todo, mala junta, ya se está yendo. Pero ¿cuál es su trato? Nosotros siempre tratamos de corregirlos e instruirlos en el buen camino, todo eso, ¿no? Pero la pregunta específica, ¿le han felicitado alguna vez por las cosas buenas que él ha hecho? Se miraron los dos. Nunca. No le han felicitado por las cosas buenas que hacía. Entonces, ese problema ya, por ejemplo, no hacer tareas ya. Mira, le voy a dar, ahora yo le voy a dar tareas a ustedes. La próxima vez que ustedes ven que él hace su tarea, cumple su tarea, felicítenlo. Entonces se va a asombrar, te va a pensar, ¿qué pasó con mi papá? Felicítalo, ¿ves? Felicítalo porque si quiere una vez, si es muy dormilón, ya, la próxima vez que de repente les gana levantarse, no sé por qué, de hambre, de repente se levanta más temprano, aunque sea una vez, felicítalo. Esa era su terapia. Y le ayudó, porque ellos solamente veían todo lo malo que hacía, pero no veían, aunque sea poquito, pero estaba haciendo algo bueno. Es esa amargura, es esa amargura que estamos viendo. Tiene amargura para corregirlo mejor. Por ejemplo, el día viernes fui a ver a un niñito que su papá lo mataron.
Y el tío es el que le corrige, pero le dice puras cosas negativas y puras cosas malas. El niñito ya le espera con su cuaderno para que le revise. Y él, no has hecho, a mí me vas a engañar, ¿de quién has copiado? Pero puras cosas negativas. De un ratito le dijo al niño, que el niño terminó llorando. Se fue a su cuarto y se puso a llorar. Lo tiró para abajo. Así no se corrige. No se corrige así. Hay que felicitar lo bueno que hacen. Y luego decir, pero papito, puedes mejorar esto, puedes hacer el mejor. Fobias, estos son miedos. Miedo obsesivo a lugares cerrados, de repente altos, oscuros. Miedo a ciertos elementos como el agua cayendo en la ducha, el mar, a viajar en avión, en tren rápido, esos trenes veloces. Esas son fobias que se desarrollan por alguna experiencia traumática, pero algo ha sucedido que le ha afectado. Sí. Ay, de mi cuñado, él nos contó. ¿Las fobias de qué vienen? ¿De qué se generan? Por una experiencia traumática que ha pasado en relación a eso. Al agua, al avión. Al agua. Algo que le pasó en su vida. Por ejemplo, nos contó Melvin, él no puede viajar con un avión. Los heraldos viajan por todo el Perú. Entonces, cuando le toca un avión, lo manda a Daniel. Daniel va a su cambio. Él no quiere viajar en avión. Y entonces ya nos cuenta, ¿sabes por qué? Dice, un día se fueron de Lima a Cusco, les tocaba tocar en Cusco. Pero en Cusco hubo turbulencia para Sí. sacó de ahí, dice, y tenían que dar la vuelta, así, volverse, dice, ¿no? Y cada vez que entraban, dice, por eso, ya llegando a la ciudad, de nuevo el avión, dice. Y ahí comenzó a llover todavía, dice, en ese tiempo. Y estuvieron como 2 horas Dando en vuelta. los cielos. Y toda la gente desesperada, y cada vez que temblaba el carro, y ahí se quedó grabado eso. Lograron bajarse, nada, ningún accidente, nada dañado, no, pero ya se le quedó grabado. Ya no quiere subir el avión. ¿Y eso se puede vencer, pastor, o no? Sí se puede hacer, pero cuando es más arraigado hay que hacerle un tratamiento así paso a paso, poco a poco, para vencer esas fobias. Es el miedo. En psicología dicen, el miedo tienes que enfrentarlo así. Si huyes, es peor. ¿No? Tienes que enfrentar el miedo. Tenía una hermana que nos ayudaba, Karina, ¿no? Nos ayudaba en la casa, en Barranca cuando estábamos. Y después se va al trabajo, y ella está limpiando así. Ronnie estaba chiquito, Analí, cuidar, ¿no? Analí creció bebito, porque Ronnie creció en Pativilca. Está limpiando ahí y de repente, oh, pastor, estaba subiendo en la mesa, en la silla. ¿Qué pasó, Karina? Le digo, una cucaracha. Se saltó. Y yo le digo, a ver, Karina, ¿cuánto pesas tú? Como 55 kilos. ¿Cuánto pesa esa cucaracha? ¿Cuánto mides tú, Karina? ¿Cuánto mides? 1,50 m. ¿Cuánto mide esa cucaracha? Una desventaja. Pastor, dice, pero le tengo miedo. Yo fui, le pisé a la cucaracha. Pues es un miedo irrazonable. No hay razón para tener miedo a esas cosas, pero se ha guardado ahí, por alguna experiencia. 6, para las parejas. Rechazo a las relaciones sexuales normales. Parejas que no hay conflicto entre ellos, no hay temor al embarazo, pero ella le atemoriza las relaciones íntimas. Le ama a él solamente en el día, pero en la noche le teme. No le odia. Es también por situaciones que ha pasado en la vida sexual, o también por
ideas que hablan la tradición. Y, entonces a veces hay dificultad ahí en la vida conyugal. 7. Dificultad para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Eso puede contar mi esposa. Dificultad para recibir la plenitud Ah. del Espíritu Santo. Cuéntale bien, cuenta. ¿Por qué no recibías el bautismo del Espíritu Santo? Yo. Ah. El motivo fue falta de perdón. Yo no sabía, no me daba cuenta. Años de manera buscar y nada. Y cuando tanto era mi anhelo de recibirme, fue a Lima, en una campaña que vinieron del extranjero. Y uno de los pastores tenía el don del Espíritu Santo. Y ahí todos recibían, ¿no? Tampoco recibí. Entonces me empecé a preocupar. Dije, ¿por qué? Y el pastor, diciéndolo, ¿no? Dijo, hay muchos que no han recibido, pero es por la siguiente razón, la falta de perdón. Han sido heridos profundamente por papá, mamá o alguna persona. Y cuando dijo papá, yo me acordé de mi papá. Porque el día que mi papá se fue de casa, para mí fue muy difícil. Adolescente estaba bien. Me dolió demasiado porque mi papá era muy cariñoso, un hombre ejemplar, se podría decir. Consejero. Claro, un padre moderno para mí. Y que haya hecho eso, no lo voy a aceptar. Y me acuerdo que yo pronuncié así, ¿no? Nunca le voy a perdonar. Ahí te atas. Una vez hacia adelante en su dicho, ¿no? Nunca le voy a perdonar, porque veía el sufrimiento de mis hermanos menores, mi mamá, y así. Y yo fui la única reconocida cuando él se fue con esa persona. Había dicho que tenía una sola hija que estaba estudiando en la universidad y ese era yo. A mis demás hermanos lo desconoció. Y todo eso me dolió a mí, sinceramente. ¿Por qué a mí me va a reconocer y a mis hermanos no? Yo fui todavía donde he trabajado. Pero me dolió demasiado. Entonces me acordé cuando el pastor dijo, por falta de perdón, me acordé de mi papá. Y empecé a llorar, ¿no? O sea, el Señor quebrantó mi corazón. Y me acordé inclusive de la frase que yo había dicho que nunca le iba a perdonar. Y el pastor explicó, ¿no? Quizás esa persona no está acá, quizás hasta ya se murió, pero tú perdónale delante de Dios. Pídale al Espíritu Santo que te ayude a perdonarlo. Porque a veces hay heridas que nos forman tan profundamente que es difícil perdonar. Y así lo hice, ¿no? Le dije, Señor, ayúdame a perdonarle a mi padre porque creo que no lo he hecho de corazón. Porque hicimos una reunión donde le perdonamos, ¿no? Todos le perdonamos a mis hermanos. Pero no fue pues un perdón como Dios quería, ¿no? De labios seguro fue ese perdón que yo le hice. No fue de corazón. Entonces ahí sí, le dije, no, te perdono papá por todo lo que nos hiciste, ¿no? Me rendí. Inmediatamente cuando dije eso, hermanos, el Espíritu Santo vino sobre mí. De verdad, fue tan hermosa esa experiencia yo tuve. Y eso no me duró meses, me duró años. Yo estaba equivocada, ¿no? Pensé que lo había perdonado a mi padre, pero no lo había perdonado. Cuando uno perdona de corazón, cambia tu manera de ver las cosas. Yo a mi papá ya lo veía con lástima, con pena, que cuál iba a ser su final en el infierno. Oraba y oraba por mi papá, hasta que se arrepintió. Se reconcilió con Dios, pues. Claro, ya no le tenía cólera. Cada que me acordaba de lo que habíamos sufrido, ya no sentía esa rabia, esa cólera, ya no, sino sentía compasión. Y yo dije, bueno, mi padre también es un hombre con debilidades, ¿no? Uno lo mira de esa manera ya.
Pero cuando no lo has perdonado, uno mira solamente su error y su error. Es diferente. Ya empiezas a sentir compasión, pena. Ya lo amas. Yo ya lo llegué a amar a mi papá como antes lo amaba. Ya no veía sus errores, no me importaba eso. Pero así me pasó. Así es. Es muy importante el perdón. En la sanidad del alma hay tres cosas. Una es confesar el pecado. O sea que en los pasos vamos a ver ya. Otro es perdonar. Y tercero es renunciar. Hay sentimientos negativos, ¿sabes? Guardamos, o debilidad que siempre nos está visitando. Tenemos que renunciar por nombre. Por ejemplo, el alcohólico ha salido de la vida del alcoholismo todo, pero siendo cristiano, realmente está cayendo en el alcoholismo. Ahí tiene que renunciar. Es como decir, hablándole a ese pecado, ¿no? En mi vida tú no tienes parte, porque ahora soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo. Tiene que renunciar, rechazar ese pecado. Hay tres cosas. Entonces va a poder crecer, ¿no? Ahora vamos viendo problemas psicosomáticos. Eso lo vamos a ver más adelante. Problemas quiere decir que nacen en el alma, pero afectan el cuerpo. Y 9, dificultad en crecimiento moral del creyente. Ahí va. La historia de su vida está escrita de caídas, ausencia de la iglesia, reconciliación, vida cristiana débil, no muestra frutos de servicio, no participa de ejercicios espirituales y vuelve a la caída. A veces así es. No hay un crecimiento moral. Tenemos que preocuparnos cuando no crecemos moral. Ahí va a leer primero, segunda Pedro 1. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Sí, segunda de Pedro. Ahí vas a ver lo que Dios espera de nosotros, a que debemos crecer. Dice. Usa la palabra añadir. 1:5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejan estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procura hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está. Ahí nos está diciendo que debemos crecer. De la fe, primero es añadir a vuestra fe, hay que crecer a la virtud. Son virtudes. Sí. Virtudes. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las virtudes, los frutos del Espíritu Santo. De ahí dice, a la virtud, conocimiento de la palabra. Hay que comprender la palabra. El cristiano, avanzando en la vida cristiana, ya comprende más la Biblia. Y comprende nuevos temas, no es solamente ya los mismos temas, dando la vuelta, sino nuevos temas. Luego, dominio propio es la voluntad. Una voluntad débil no tiene dominio propio. Y el ayuno es ejercicio del dominio propio, porque estamos teniendo dominio sobre el hambre. ¿Ves? La vigilia es ejercicio de dominio propio sobre el sueño. Entonces tenemos que tener o fortalecer el dominio propio sobre todos los instintos, apetitos, deseos
que el ser humano tiene. Luego, paciencia. Paciencia es la capacidad de sufrir. ¿Cómo sufrimos? Pablo, ¿cómo sufría? A ver, Jesucristo, ¿cómo sufrió? Ahí están los ejemplos, hermano. Jesucristo cuando sufría desde la cruz le dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Luego, de la paciencia, piedad. Eso es, santidad también significa, pero piedad es ser piadoso, misericordioso con otras personas. ¿Qué sentimos con nosotros? Nos han hecho daño, pero detrás de esa obra mala que hace todo, hay una persona que está en pecado, que es imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que hay que ver. Nos ha hecho daño, no le deseamos mal, pues. Pero nuestra primera preocupación es su salvación de su alma. Luego a la piedad dice afecto fraternal, el amor entre hermanos en la iglesia. ¿Ves? Eso se muestra porque te sientes parte de la iglesia. La iglesia no es un restaurante que vas y machucas un botón, ahí está tu comida ya, y te vas. La iglesia es como comer en casa. Comes en casa y después de la comida hay otras actividades que se hacen. Es diferente. Por eso entonces el amor fraternal se expresa en que estás unido a la iglesia. Es tu familia espiritual. Te preocupa, vamos a decir, la condición de tu familia espiritual, ¿no? Hay bastante para aprender de eso, ¿no? Luego dice, al último corona ya amor. Llegas al nivel de amor. Es el amor de Cristo. Aprendemos a amar a las personas como Cristo amaba. ¿Ves? Así es, entonces hay que crecer. Pero luego dice, el que no crece, dice que va a estar ocioso. No lee. No, en cuanto al servicio, tenemos que servir al Señor en cualquier área de la iglesia. Un pastor visitaba a los miembros, pues, y él acostumbraba a visitar temprano, pues, y hasta las 7 o 8 así visitaba, ¿no? Entonces llega, dice, una ancianita, pues, que estaba mal en su lecho nomás, estaba malita, y llega el pastor, gracias, temprano, llegó, gracias por la visita, dice. Y el pastor conversando, dice, sí, pues hermanita, ya me he dado la vuelta, dice, por allá, por la calle Lima, todo eso, no traes 4 o 5 casas, ahora estoy aquí, pues dice, en tu casita para conversar un poco la palabra de Dios, dice. Y la ancianita que está en su cama le dice, sí, pastor, yo también me he dado la vuelta, dice, todas las ciudades, he dado la vuelta. ¿Cómo? Si está en su cama, dice, ¿no? Si está enfermo, no puede movilizarse. Sí, pastor, ya sé que estás pensando, que yo me he dado la vuelta todo orando, familia por familias. Ese era su trabajo. Se está enferma y ya pues, no puede tener facilidad de caminar, pero está sirviendo con sus oraciones. ¿Sabes? El que cree en el Señor va a servir a Cristo de cualquier forma, cualquier manera. Luego dice, frutos. Va a haber frutos, pues, resultados de su servicio. El otro, el 9 dice, el que no crece tiene la vista muy corta. Está viendo solo su presente, hoy día. El que crece en el Señor siempre ve el futuro. Su proyección siempre es larga. Así es. Por ejemplo, la vista corta puede ser, ya yo pienso solo mío, mi familia, punto. Las demás personas, bueno, en último lugar. Tu oración también. Tu oración, cuando no se crece, solamente mis necesidades, mi familia. A veces la iglesia. Cuando creces, estás orando por territorios, lugares. Por ejemplo, el Perú. Ahorita
¿Por qué estamos en esta situación política? Esta es una situación bien, bien terrible, estamos ahora. O sea, decisiva, pero los cristianos son poquitos en Perú. 20% es lo más, una proyección, como decir, con mayor generosidad. Algunos dicen que solamente somos 12%, otros dicen hasta 20%, ¿no? Por eso es que está sucediendo todas estas cosas, pues. Si la iglesia hubiera estado ganando almas para Cristo, de repente esos sicarios, esos extorsionadores, ya hubieran estado en la iglesia, no hubieran estado haciendo esa obra. Pero como no hemos ganado a esos niños, a esos jóvenes para Cristo, ahora se han metido en drogadicción, alcoholismo, sicariato, extorsión, se han metido. Esa es consecuencia, pues. Entonces, la oración se extiende o sea, ahora, la oración por otros países. ¿Están orando por otros países? ¿O no? Sí, pastor. Sí, De acuerdo a tu visión, hay que estar orando por otros países. Yo cuando me sirvo los alimentos, digo, Señor, usa manos generosas, que en ese país, hay un país en África, Congo, la pobreza es terrible, porque hay luchas entre tribus, ¿ve? Y que en donde no tienen seguro el pan de cada día. Es un país, ¿eh? Un país. Estoy orando, Señor, gracias, porque aquí Perú, por lo menos, tenemos alimento. Aquí hay personas en la extrema pobreza, en Lima, mira, Lima, la capital, un poco Ayacucho y Huancavelica, donde no tienen seguro si van a comer mañana. Hoy día pueden estar, pero no tienen seguro que van a comer mañana. Sacaron pues, un documental y se fueron a esos cerros, ¿ve? ¿Sí? Y usted, ¿cómo planifica qué va a comer mañana? La señora, pues, me voy al mercado, dice, no. ¿Y con cuánto de plata? No, no tengo plata. Me voy al mercado solamente. Y espero que las señoras que venden pescado, ya me conocen, me dan su cabecita de pescado, de eso hago mi sopa. A veces hay fideos, a veces hay papa, o si no, solamente caldito nomás. Eso es para mí, los chicos que están en casa. Esa es extrema pobreza. Nosotros comemos, gracias a Dios. Entonces dice, el discernimiento nos va a llevar a ver más allá. Dios quiere obrar también en esas personas. En Corea del Norte nuestros hermanos están muriendo. Entonces ahí a todo cristiano que se le encuentra, persona que se le encuentra Biblia, aunque no sea cristiano, de repente ni se ha convertido a Cristo, tiene Biblia, pena de muerte. Nosotros aquí, con tanta libertad. y aún así. Entonces, estas son las cosas. Luego dice, se ha olvidado la purificación de los pecados. Y el último, 10, dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahí está lo que estamos hablando. ¿Ve? Cuando hay heridas en el alma, se tropieza, se cae y luego se aparta. Se caen, se aparta de la iglesia. Ya buscan excusas, justifican su motivo para irse de la iglesia, ¿no? Y entonces no hay un discernimiento de su propia realidad, sino echan la culpa a mi mamá, mi papá, bueno, en fin, mi vida, pues, es mi vida ya, que yo debo hacer lo que quiero. Pero esa es la ceguera espiritual. Por eso, la oración, escuchen esto, la oración es un tiempo en que estamos en batalla. Usted se puede dormir cuando están en las fronteras, ahí la trinchera, por ejemplo, el enemigo está atacando, disparando, ahí usted puede dormirse.
Mi papá participó de una revuelta, fe, me contaba. Yo andaba con mi papá, me contaba cosas ahí, estaba guardada en mi cabecita. Fe. Él sirvió 3 años en Lima y hubo una revuelta ahí, querían tomar el cuartel de San Felipe en Callao ahí. Y él estaba en la caballería y lo mandaron, dice, todos ahí. Y se levantaron, no habían tomado desayuno, nada. Tocó la trompeta, alzó su fusil y ¡fum! Lo mandaron ahí. Ustedes tienen que apoyar ahí la gente. Y ahí estaban pe, disparando, dice, los otros que querían tomar, pe, y él está ahí. Él me dice después, ganaron, pe, o sea, no pudieron, vencieron como a las 7, 8 de la noche. Y él dice, me olvidé de tener hambre, me olvidé de ir al baño. Así es, ¿sí o no? Cuando estás en guerra. Pues. ¿Cómo? En la oración, hermanos, estás en guerra. Aquí no tienes que pestañear. ¿De cuántos dardos el enemigo estará lanzando? Precisamente porque estás orando. Entonces te lanza dardos de duda, de mentira. Así que estás orando, de repente te equivocas de oración. Señor, bendice los alimentos que voy a... Estás orando la oración del almuerzo, la oración de la noche. Entonces tenemos que ser firmes, crecer en nuestra vida de oración. Dice, haciendo esto no caeréis jamás. Entonces es un cristiano que está desarrollándose, ¿no? Ahora el siguiente, ahí van a verlo. Estas son las enfermedades por causas emocionales. Un escritor dijo, cuando no da resultado los mecanismos de defensa, surgen las enfermedades psicosomáticas, que pueden ser las siguientes. ¿Qué está diciendo? Todos tenemos un sistema de defensa contra las enfermedades, pero eso se debilita cuando hay heridas del alma. Estamos pensando en ese problema que hemos hecho. Automáticamente. Se debilita. No depende de lo que comes, sino de cómo te sientes. Claro. Hasta la medicina, en muchas personas, no hace el efecto por su condición emocional. A otros, en cambio, vamos a decir, Alergias generalmente, ¿no? Sí, ahí va a haber varias señales, ¿no? Por ejemplo, las reacciones cutáneas son eczemas, alergias, casos de acné ya extremo, ¿no? Puede ser por motivos emocionales. Aparte de acné, también esas manchas blancas que salen de la piel. Ah, vitilo. Por falta de vitamina C, ¿no? Resultado Vitilo. de esto. Y mucho está saliendo ahora. Reacciones respiratorias, catarro común. El catarro es la gripe, ¿no? Es algo viral, tiene su tiempo. Lo que las medicinas combaten los síntomas y luego llega su tiempo, desaparece. Solo tienen que controlar los síntomas. Lo que nos dan tanto no dan. Pero cuando se complica, cuando ya se hace infección, ahí sí se complica ya. Porque la gripe tiene su comienzo y se termina, solito debe ser. Cuando no había antibióticos, ¿cómo la gente no tenía gripe? Los de la tribu no tienen gripe, pero termina, ¿ves? Su ciclo de vida. Bronquitis repetidas, asma bronquial. El asma es una enfermedad, simplemente eso. Pero no tiene cura. Tiene sus crisis, momentos de crisis, cuando se altera emocionalmente, le vienen esas crisis. Ya. Reacciones cardiovasculares del sistema nervioso, dolores musculares, pérdida de fuerza con fatigas, o sea, los músculos. Reacciones cardiovasculares, tienen que ver con el corazón, presión arterial elevada, dolor de cabeza, invalidez cardíaca, el corazón no funciona bien. Reacciones sanguíneas y linfáticas, hemorragias nasales,
trastornos linfáticos o secas, lo que dicen acá, lo que sale acá. Pues. A veces son problemas emocionales. A veces esos aparecen y también desaparecen. Reacciones endocrínicas, hipertiroidismo, obesidad. ¿Sí? Hay obesidad que es ya por un mal funcionamiento del tiroides. Eso afecta al cuerpo. Reacciones gastrointestinales, pérdida de apetito, úlceras, estreñimiento, gastritis. ¿Saben por qué? Porque la herida produce tristeza, produce pena. Y eso afecta ya al sistema digestivo. Entonces ahí puede perder el apetito. Entonces hay que saber reaccionar ante las adversidades que se presentan en la vida, ¿no? Reacciones esqueléticas, dolor de espalda, calambres musculares, reumatismos, también. No todos, pero pueden ser también por algunas circunstancias emocionales que se ha parecido esa enfermedad. Reacciones ginecourinarias, micciones dolorosas, o sea, cuando van al baño, ¿no? Tienen dolor, trastornos menstruales, inflamaciones internas, dolores en las relaciones sexuales, como estamos diciendo, porque hay traumas, algo ha sucedido, impotencia y frigidez, reacciones en los sentidos, conjuntivitis crónicas, lagrimeos. Todas son enfermedades que pueden tener un origen emocional, pero el cuerpo es afectado. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una capacidad de defenderse, así nos ha hecho. Analí pues, nos está tantos años, son 5 años pues, de estudio de ginecología, ¿no? Pero algo nos comparte, dice. Cuando una criatura, dicen, nace, pasa por el canal vaginal de la dama, dice, ese es su primer baño de bacterias buenas. Porque así, él va a tener que enfrentar, y ahí también algunas malas. Pues. O sea, en el útero está bien protegidito ahí, que es su casa, pues. Ahí está feliz, ahí no llegan las bacterias. Pero cuando ya nace, solamente que pasa por el conducto vaginal, ya está recibiendo toda esa amenaza. Y a veces ya, como si su primera enfermedad, porque ha pasado. Y eso también le estimula a desarrollar su sistema de defensa, como la vacuna, ¿no? Que desarrolla su sistema de defensa. Luego ya cuando está en su cunita. Por ejemplo, algunos, ¿por qué le llevan ¿cómo se llama? La cuna, donde lo tienen, pero a los 7 vecinos. La incubadora. La incubadora. Falta de desarrollarse. Sí, falta desarrollarse y lo protegen de las bacterias, todo. Pues. Ahí tiene que estar bien protegido, porque ese cuerpo todavía no ha aprendido a defenderse. Ajá. Entonces la vida, el Señor nos ha hecho con un cuerpo que crea defensas. Pero cuando hay problemas así emocionales, problemas de pecado no confesados, ese sistema de defensa se debilita. Y ya el cuerpo siente ya la enfermedad. Entonces son estas situaciones que hay que tratarlos. Pues. El cuerpo puede defenderse. Mira, una situación que nosotros ya, de hecho, que estamos en desventaja, es que vivimos en ciudad. La ciudad produce tensiones y eso debilita nuestro sistema de defensa. El ruido, por ejemplo. Usted te vas al campo, ahí no está escuchando claxon de carro, que los motores, nada. Eso es serenidad, tranquilidad, te ayuda. O sea, produce en ti un sentido de
¿cómo decir? Este es mi ambiente, dice. Los de Lima, ¿por qué salen a Chosica, se van al sur, todo? Porque ahí ven el paisaje. En cambio, en la ciudad todo ve vereda, pista, semáforo, peligros, me roban o me disparan. Toda esa tensión debilita el sistema de defensa. Y por eso entonces nosotros hemos sido creados con una capacidad de defenderse, pero tenemos que apoyarle al cuerpo, tenemos que apoyar al cuerpo para que no sea afectado por estas enfermedades, arreglando la situación emocional en que vivimos. ¿Sí? Esos son los síntomas que estamos hablando.